En los últimos años, como todas y todos sabemos, se ha producido una situación de desplazamiento de cientos de miles de personas a causa de las guerras, a causa de persecuciones y de razones también de todo tipo, entre ellas especialmente las económicas, y esto ha puesto a prueba a nuestras instituciones sobre la convicción y su compromiso en relación con los derechos humanos. Como sabemos, las convicciones se demuestran precisamente cuando se ponen a prueba de verdad. Antes es sencillo relativamente mostrar afirmaciones retóricas de todo tipo, pero en las situaciones específicas es cuando se puede confrontar la realidad de los compromisos referidos. En este ámbito es importante remarcar que el Mediterráneo, que históricamente ha sido un puente de culturas, civilizaciones entre países, se ha convertido en estos últimos tiempos en una especie de abismo que ha acabado conformando una tumba enorme, lo que algunos llaman la mayor fosa común del planeta. Y a pesar de ello, la comunidad internacional, los principales países que la conforman, han insistido en remarcar que no se puede hacer frente a esta situación porque tiene un carácter excepcional, olvidando que precisamente la concepción de los derechos humanos se plantea ante situaciones excepcionales, y más todavía en la condición de persona refugiada. Su derecho al asilo surge porque en situaciones de normalidad tienen mucho menos sentido las concepciones sobre qué son los derechos humanos. En situaciones de conflicto, en situaciones de excepción, en situaciones extraordinarias, es cuando precisamente están pensados y diseñados los derechos humanos para activarlos y poder encajarlos en todo lo que está vinculado a la dignidad de la persona. Mi impresión es que estamos en tiempos de regresión importante. El mundo de hoy es muy diferente del de 1948, cuando se acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mundo de Donald Trump, de Theresa May, de Vladimir Putin, del mismo Mariano Rajoy, es un mundo que no participa de aquel consenso internacional, de aquel espíritu del 48, y mi impresión es que los principales países del mundo hoy no estarían de acuerdo en firmar una declaración como la de 1948. La cuestión es que está vigente, que a partir de ella también se acordaron todo tipo de tratados internacionales y que por tanto resulta inadmisible esa regresión. ¿Y cuál es la actitud del Estado español? Con razón podemos pensar que un gobierno que ha sido incapaz en estos últimos años de respetar los derechos fundamentales de su propia ciudadanía difícilmente va a hacer un esfuerzo mayor con las personas que vienen de otras partes del mundo, pero la realidad es que no se trata de una opción de caridad voluntaria, sino de compromisos internacionales suscritos por nuestro país, que forman parte del Convenio de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas y el Protocolo Adicional de Nueva York, y por tanto es derecho vigente y que obliga a nuestro país, pero en todos los aspectos referentes a los derechos que se derivan, hemos visto también en los últimos tiempos la reforma de la Ley de Extranjería, que ha legalizado las devoluciones en caliente, privando del derecho de asistencia letrada a las personas migrantes o refugiadas que desean entrar a nuestro país, privándoles de ejercer sus propios derechos. Y no hay que olvidar que los derechos humanos también deben respetarse en las fronteras, y especialmente en las fronteras. Del mismo modo, en nuestro país hemos asistido a una concepción de orden público hacia las personas migrantes, de criminalización de extranjeros y extranjeras, que resulta también difícilmente compatible con el respeto a los derechos humanos. Por tanto, esta mesa tiene como finalidad analizar el Estado español frente a sus responsabilidades internacionales, y tenemos expertos de bastante relevancia que van a poder abordar toda esta problemática.
En primer lugar, intervendrá Inés Díez, que es abogada y coordinadora de programas de la red Acoge, y por tanto tiene ella ahora la palabra. Gracias, Joaquín. Bueno, la mesa tiene por título ver las obligaciones internacionales que tiene contraídas España. España, tanto como Estado individual como Estado miembro de la Unión Europea, tiene firmados los 7 tratados básicos de derechos humanos y hay un 8º tratado, que es la Convención de los Derechos de los Trabajadores, que no está ratificada por el Estado español ni por ninguno de los Estados de la Unión Europea ni por la propia Unión Europea como entidad con personalidad jurídica propia, y que desde luego no va a ser firmada en los próximos años. En este momento nos vamos a centrar más que en los 7 tratados fundamentales de derechos humanos en la Convención de Ginebra, y lo que encontramos es que tanto por parte de la propia Unión Europea como por parte de los Estados miembros lo que hay es una voluntad decidida de incumplirla con la normativa que se dicta a diario. La Unión Europea tiene un sistema de asilo, un sistema que se pretende que sea común en todos los Estados miembros, con el fin de evitar que las personas que llegan al territorio europeo puedan pedir asilo sucesivamente en los distintos Estados miembros, y lo que venimos observando en los últimos años es que este complejísimo sistema no está funcionando, y no está funcionando sencillamente porque la Unión Europea no quiere que así sea. Tenemos, por tanto, un primer incumplimiento de la propia Unión Europea hacia sus obligaciones internacionales. Tenemos un segundo nivel de incumplimiento por parte de los Estados miembros, que no asumen la obligación de proteger a las personas refugiadas, y tenemos, además, hemos llegado al punto de tener otro nivel de incumplimiento, que es que ni siquiera estamos respetando aquellos acuerdos contraídos en el seno de la propia Unión Europea. La Comisión, a partir de 2015, con lo que se ha dado en llamar la crisis de refugiados, con la llegada de personas fundamentalmente de origen sirio al ámbito de la Unión Europea, sobre todo a la zona de Grecia y a la zona de Italia, como bien sabemos, establece un sistema de reparto entre los Estados miembros. Establece que cada Estado debe asumir o debe repartir la carga en virtud del principio de solidaridad entre los Estados miembros, y establece que cada Estado tiene que acoger a un número determinado de personas. Nos hemos encontrado con que lo único que han hecho los Estados ha sido obstaculizar estos acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión, y que en ningún caso se están cumpliendo lo que se estableció entre la Comisión y los Estados. Avanzamos un poco más y lo que hemos encontrado es que en este momento todo el sistema de asilo está puesto en cuestión dentro de la Unión Europea. El sistema Dublín, que ya es un sistema enormemente complejo en virtud del cual se establece qué país debe conocer del asilo, está en este momento en revisión. Ya tenemos un texto presentado en julio por parte de la Comisión del futuro Dublín 4, en el que se pretende alcanzar un sistema nuevo. Se va a revisar todo el sistema, además de establecer a través del reglamento de Dublín cuál es el Estado que debe conocer del procedimiento. Vamos a tener 2 reglamentos nuevos, como son el reglamento de procedimiento y el reglamento de definiciones. Se va a quedar solamente el tema de las condiciones de acogidas a través de una directiva. Este sistema enormemente complejo, que no sabemos cómo va a funcionar en la práctica, pero sí pensamos o sí que tenemos cierta seguridad de lo que va a hacer es establecer o va a rebajar las garantías que en este momento tienen las personas refugiadas en el ámbito de la Unión Europea. Hay que resaltar que uno de los mayores incumplimientos, al margen de lo que estemos estableciendo con el paquete legislativo por parte de la Unión Europea, es que nos estamos encontrando con que lo que se está haciendo por parte de los Estados y por parte de la Unión es penalizar a aquellos países que por su situación geográfica están acogiendo un mayor número de refugiados. Encontramos que lo que la Unión Europea dice es que el principio de solidaridad que está limitado porque lo que hay es un incumplimiento por parte de Estados como Grecia e Italia, que no están haciendo un buen control de fronteras. Y por lo tanto, en esta penalización de los Estados que fronterizan, que por su situación geográfica están al sur de Europa, va a establecer un sistema en virtud del cual solamente va a entrar a recoger o va a entrar a
repartir a los refugiados en el futuro cuando estos estados estén prácticamente a nivel de quiebra. El mecanismo que establece es que se entrará a repartir a los refugiados a partir de que se alcance una cuota del 150% del estado de recepción, con lo cual, bueno, parece que el sistema no solamente no va a mejorar, sino que el sistema va a empeorar. Además del paquete legislativo que va a aprobar, un nuevo paso por parte de la Unión Europea es el tema de los acuerdos con terceros países. En marzo asistimos a la firma de, no sabemos exactamente qué, pero en cualquier caso un acuerdo con Turquía, en virtud del cual todas aquellas personas que llegan a la Unión Europea serán devueltas a Turquía. No va a ser el único acuerdo. En este momento la Unión Europea tiene firmado, a punto de firmar, un acuerdo ya con Afganistán y se prevé que en el futuro vaya a firmarlo con terceros países, como es el caso de Libia, por ejemplo. Con este tipo de acuerdos, el incumplimiento por parte de la Unión Europea, por parte de los Estados miembros de sus obligaciones internacionales, evidentemente da un paso más, porque lo que está haciendo es establecer conceptos o llevando a nivel legislativo conceptos tales como el del país seguro, que en el futuro impedirán que estas personas procedentes de esos terceros países puedan llegar, y en el caso de que puedan llegar serán devueltas sin examinar sus solicitudes de asilo, porque serán considerados como países seguros. Quería, en los 2 últimos minutos que tengo, quería hacer una muy breve referencia a lo que está sucediendo en España, porque hablamos constantemente de lo que sucede en Grecia, hablamos de lo que sucede en Italia, pero debemos recordar que nosotros tenemos la única frontera terrestre con el continente africano. Debemos recordar lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur. Sabéis que desde el año 2015 tenemos una nueva legislación en virtud de la cual la práctica que consistía en devolver a las personas que saltaban la valla sin ningún tipo de procedimiento se llevó a la ley. No por ello se ha legalizado, sino que la práctica sigue siendo absolutamente ilegal porque incumple los compromisos que tiene asumido en España, pero lo que tenemos claro es que lo que se está haciendo en el caso de Ceuta y Melilla, lo que está haciendo el Estado español con normativa interna, es un clarísimo incumplimiento de sus obligaciones internacionales, y que esto ha servido un poco de laboratorio para ponerlo en práctica en sitios como el acuerdo Grecia-Turquía o los futuros acuerdos Unión Europea, Estado libio o Estado con Afganistán. Por lo tanto, vemos que lo que realmente se ha hecho en los últimos años por parte de la Unión Europea y por parte del Estado español como miembro de la misma es intentar por todos los medios rebajar las obligaciones con respecto a las personas refugiadas y las personas migrantes, porque evidentemente les acaba afectando esta rebaja de derechos, que sufrimos, que hemos venido sufriendo en los últimos años. Y creo, Joaquín, que son exactamente mis 7 minutos, ¿no? Muchísimas gracias por ajustarte al tiempo. Me encanta tener abogados así en mis juzgados, de verdad, en los juicios. A continuación va a intervenir Elena Maleno. Ella es miembro del colectivo Caminando Fronteras. Es investigadora especialista en fenómenos migratorios, con especial atención a infancia en movimiento, víctimas de trata, y también especialista en cuestiones relativas a género. Tiene ahora ella la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado, primero. Y segundo, recordar que en el año 2006 Sonko, un compañero senegalés, perdió la vida después de que le tirasen desde una Zodiac de la Guardia Civil. La Guardia Civil, cuando declaró ante el Comité contra la Tortura, dijo que había aplicado un protocolo y que ese protocolo era dirigido desde la Delegación de Gobierno de Ceuta. En el año 2014, 15 compañeros perdieron la vida en la playa de Tarajal. En el auto judicial, la jueza decía que eran personas que no debían ser salvadas, puesto que ellas mismas se habían puesto en riesgo. ¿Por qué sucede todo esto? Sucede todo esto porque hemos convertido las fronteras en espacios de conflicto, en zonas de guerra. Cuando tú conviertes una zona en una zona de conflicto, las garantías de los derechos fundamentales de esas zonas no son garantías que tienen que ser aplicadas. Es decir, estamos en una democracia, en una supuesta democracia del Estado español,
en la que tenemos territorios dentro de nuestro Estado que están restringidas las garantías democráticas dentro de ellos. Estos son Ceuta y Melilla, que se ve claramente, pero también son Canarias, cuando llegan las pateras allí, también está siendo Málaga, cuando están llegando las pateras, y también está siendo la acogida de pateras en Motril, por ejemplo. Y esto lo podemos conseguir porque entendemos que no son personas, que están transitando esta población en movimiento, que paradójicamente hemos dividido entre refugiados y migrantes. Entendemos que no son personas y dividimos entre refugiados y migrantes no para darles esa garantía de derechos que necesitan los refugiados, sino para seguir criminalizando a los migrantes y seguir criminalizando el movimiento. Por eso no está tan claro esa diferenciación entre migrantes y refugiados, porque hay que renovar el concepto de refugiado con todos esos desplazados de la pobreza, que es otra forma de violencia, desplazados del cambio climático, que está provocando grandes desplazamientos. Y bueno, todos esos enemigos, que además los vamos dividiendo para dividirlos, categorizarlos, también algunos les dejamos entrar y entonces estos que dejamos entrar no son enemigos, pero son mercancías, ¿no? Son mercancías como esas niñas grandes que están llegando a las playas de Motril, esas niñas grandes que no tienen pecho y que te dicen que tienen 20 años ante un funcionario del Estado y el funcionario del Estado las inscribe con 20 años en lugar de llamar al fiscal y decirle al fiscal, esta niña que se está declarando mayor de edad porque una red de trata le dice que se declare mayor de edad para ser explotada en nuestras calles, a esa niña nadie la protege, ¿no? No nos interesa, escribimos que es mayor de edad y ya está. Esas niñas grandes que están en nuestras calles siendo explotadas. Pero luego sí entendemos que cuando una mamá, esa mamá mercancía está entrando también por esa playa en Motril, por esa llegada en Tarifa, sí entendemos que esa mamá es una mamá negligente que está entrando con un bebé al que llamamos bebé ancla, porque claro, bebé ancla nos permite decir que esa mamá está utilizando a ese niño para entrar al Estado español, a Europa, y así poder criminalizar a la mamá, y así poder quitarle al bebé, y así poder dar el bebé en acogida, y así poder dar el bebé en adopción, porque esa mamá, claro, es puta, es negra, es una inmigrante ilegal y además nos va a servir de mercancía en el Estado español. Y tenemos más, ¿no? Tenemos personas que están llegando, que pasan una semana en el agua, que tiran los cadáveres de sus compañeros y de sus compañeras por la borda de la Zodia, que sobreviven bebiendo, perdonadme la expresión, sus propios meaos para poder resistir a esa semana en el agua y que cuando llegan, en vez de aplicarles un protocolo de protección de víctimas de tragedia, les aplicamos protocolos de extranjería directamente, ¿no? Una gran vergüenza, ¿no? Sucede en Málaga y sucede en Canarias. Y tenemos esas devoluciones en caliente en el agua, esas devoluciones en caliente en el que una Zodia de nuestras fuerzas de seguridad del Estado frena a las barcas, las pone en peligro y espera, poniéndolas en peligro en el agua, hasta que llega, si llega en algún momento, la Marina marroquí para poder aplicar esa devolución en caliente. Pero claro, tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir porque nuestra política, esa política que aplicamos a las fronteras de no reconocer los derechos de las personas que transitan por ellos, de esa ciudadanía migrante, de esa ciudadanía en movimiento, bueno, pues tenemos que decir que luchamos contra esa ciudadanía en movimiento y tenemos que dar estadísticas y tenemos a todos esos patrones y capitanes que desgraciadamente están cumpliendo prisión y están cumpliendo prisión muchos de esos patrones y capitanes que fueron entrenados para llevar la Zodia un día antes, le enseñaron lo que era un GPS y les dijeron, mira, no te cobro, te cobro menos, y la desesperación le hizo coger el timón de esa Zodia y están cumpliendo prisión. Tenemos incluso personas en Tarifa, en Algeciras, en la prisión, porque le dijeron que era capitán de una toya remos en la que iban 7 personas remando y le señalaron como capitán, ¿no? Bueno, y en todo esto, ¿qué ha pasado? ¿No? Diréis, madre mía, ¿no? ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente está siendo criminalizada? ¿Cuánta gente en la valla está siendo mutilada? ¿Cuántas condenas hay en el Estado español? Yo quisiera saber cuántas condenas hay de tribunales en el Estado español, no solo de tribunales de Ceuta y de Melilla, sino de tribunales de Canarias o de tribunales de Andalucía que condenen esas vulneraciones de derechos fundamentales. Señoras y señores, no hemos conseguido ninguna. Es una vergüenza que en ese agujero que tenemos en la democracia del Estado español, en ese agujero negro donde hay personas que están siendo mutiladas, donde hay niños y niñas que no están siendo identificados y que van a los sistemas de explotación, no hayamos conseguido ninguna condena de parte de tribunales, que siempre tengamos que ir a tribunales internacionales a tener esa condena
poética que condenamos a todo el Estado español. Yo quiero terminar diciendo que sí son personas, sí tenemos que condenar a las personas y al sistema que ejerce violencia contra ellas, da igual en la situación en las que les encontremos, que tenemos que mejorar nuestros sistemas de atención a víctimas de tragedia, que tenemos que permitir que las familias puedan identificar y reconocer a sus muertos, que puedan llamar por teléfono y hablar con una persona que está en un centro de internamiento de extranjeros, que puedan saber las familias cuando hay una tragedia cuál es el listado de personas supervivientes y las personas que han muerto en el mar. Sí tenemos todas esas obligaciones y tenemos que seguir trabajando para que el Estado español les reconozca como personas y para meter en la cárcel, como decía una de las madres de las víctimas de Tarajal, la mamá decía: yo sé cómo se llamaba mi hijo, quiero saber cómo se llamaba el señor que dio la orden de que le dispararan y quiero saber cómo se llamaba el señor que disparó y quiero tenerlo frente a mí en el tribunal y quiero que si ha cometido un delito vaya a la cárcel. Muchas gracias. A continuación intervendrá Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. Tiene la palabra. Casi tengo que pedir disculpas a parte del aforo porque parezco estar pegado a la silla y no haberme despegado de ella a lo largo de la tarde. Digo esto porque aparezco aquí per accidens, parece ser que había que cubrir la mesa de alguna manera y entonces me toca hacer doblete en la mesa correspondiente. Lo hago, por tanto, a mi pesar. Y ya, bueno, pues siguiendo, digamos, con esta digamos, actitud un tanto a la contra de formar parte de la mesa, voy además, creo que no congraciarme, sino al contrario, posiblemente enfadarme con el público, o el público más bien tendría que decir se enfadará conmigo, porque cosas que voy a decir a lo mejor son cosas inconvenientes, pero obviamente se sitúan en una perspectiva levemente distinta de alguna de las intervenciones que me ha precedido, particularmente de la anterior, ¿no? Bien, como os ha dicho, soy profesor de Derecho Internacional y consecuentemente me debo a mi profesión y desde esa perspectiva, naturalmente, abogo por una interpretación y una lectura de las normas que es en principio la que se desprende de las mismas. Por tanto, no diré desde luego que el concepto de refugiado tiene necesariamente que implicar o comprender, porque el concepto de refugiado es ampliar los cauces, actualizar, hacer jugar al contexto de las normas, etcétera, pero me permito recordar que la Convención de 1951 es una norma internacional y que por consiguiente tiene que interpretarse con arreglo a los criterios interpretativos propios, específicos, que no son los del Código Civil, sino que son concretamente los establecidos en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que forma parte del derecho español y que además ha sido objeto de incorporación formal en el marco de la vigente Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales que explícitamente establece cuáles son los criterios interpretativos vigentes en relación con las normas convencionales. Bien, por eso, precisamente, la interpretación de la Convención es más rígida, y por eso la interpretación de la Convención, posiblemente desde esa perspectiva, resulta un tanto desfasada en relación con las situaciones o los contextos, concretamente el contexto español, el contexto social español, que ciertamente no es el contexto social internacional. En ese sentido, bueno, me permito recordar que obviamente la orientación sexual parece obviamente un valor legítimo desde la perspectiva concreta de España y en conjunto de buena parte de los Estados europeos, pero la orientación sexual no es en modo alguno un criterio de libertad, por ejemplo, en 40 países del continente africano que penalizan, incluso con la pena de muerte, las prácticas homosexuales, ¿no? Por lo tanto, desde esta perspectiva, conviene advertir, las normas internacionales son el resultado de una contraposición de intereses y desde esta perspectiva reflejan no, desde luego, los cánones y los parámetros interpretativos de un concreto Estado, sino del conjunto de la comunidad internacional. Bien, precisamente por eso, porque el acuerdo en el seno de la comunidad internacional resulta extremadamente complicado, porque hay estados con concepciones muy heterogéneas, por no decir antagónicas. Pensemos incluso pues, en la deriva de la interpretación en el marco del Islam, la Sharia, y lo que ellos ven como una acción afirmativa en favor de la mujer,
Para los musulmanes no hay ningún empacho. De hecho, la Carta Árabe de los Derechos Humanos así lo establece. La discriminación de la mujer en el marco de la Sharia es una discriminación positiva que tiende obviamente a enaltecer y a garantizar su protección en el marco de la sociedad musulmana. Es decir, nosotros no compartimos obviamente esa interpretación, pero esa es la interpretación que postulan los estados árabes musulmanes. Por eso vuelvo a apelar, en el marco precisamente internacional resulta que lo que a nosotros nos parece evidente, para muchos de los que se sitúan en el otro marco o en el otro extremo de la mesa, no lo son. Por eso digo, los conceptos no son tan evolutivos, no son tan flexibles, no son tan variables y son ciertamente bastante más rígidos. Es cierto, no obstante, que en el marco de la Unión Europea, y esta es una de las ventajas, y por eso también me imagino que en esta mesa en la que vamos a vapulear a la Unión Europea, yo también voy a hacer valer algún elemento en favor de la Unión Europea. En el marco de la Unión Europea, el habernos dotado de lo que yo he llamado una política de inmigración en ciernes, porque no es tal política de inmigración, y de una tentativa, de un tentativo sistema europeo común de asilo, se ha posibilitado, no obstante, un avance y una evolución que en este punto, y vuelvo al ejemplo de la orientación sexual, ha permitido una actualización del contenido de la Convención. En el marco de Europa es evidente, no cabe la posibilidad de expulsar a una persona o de no acoger el argumento de la persecución de una persona cuando la persona precisamente viene huyendo por razones de orientación sexual. Y ese es el resultado de esa armonización que hemos establecido en el seno de la Unión Europea. Lo que de otra manera, por tanto, no sería factible en el marco general de la Convención, si es posible en Europa, porque nos hemos dotado de unas normas propias. Bien, lo que ocurre, y ahora ya voy a entrar en las pegas, lo que ocurre es que esas normas y ese marco normativo propio en ocasiones puede resultar perverso si tomamos como punto de partida, por ejemplo, la posición del derecho español. Antes se mencionaba, y lo hacía Inés, la acogida de los conceptos de país seguro, tercer país seguro, etcétera, en el marco precisamente de la normativa europea en materia de asilo. Puesto que era una normativa esta que en principio era susceptible de acomodación a las especificidades del Estado miembro, esa solución, por ejemplo, hasta ahora ha sido excluida por parte del Estado español. España no tiene una noción de país seguro. No la tiene. Vamos a empezar a discutir. No la tiene por, la verdad, confieso, desconozco en último término la razón por la cual no la tiene, pero lo cierto es que en lo sucesivo la tendrá. Y lo sucesivo la tendrá porque obviamente ahora vamos a pasar a una legislación uniforme que va a imponer a España el concepto de país seguro y de tercer país seguro. Bien, hasta entonces, ¿qué permitía ese vacío normativo en el ámbito español? Pues lógicamente una aplicación en principio estricta de la Convención, conforme a la cual, dado que la condición de refugiado es una condición individual, hay que examinar cualquier expediente, cualquiera que sea la nacionalidad de la persona que vive una persecución, para analizar si esa persona, provenga de donde provenga, es merecedor del derecho de asilo. En lo sucesivo, con la categoría del país seguro, estableceremos, por tanto, una presunción que, salvo que fuere desvirtuada de forma contundente por el solicitante, va a conllevar, consecuentemente, la posibilidad de expulsar a esa persona hacia el país de origen. Bien, de ahí, por tanto, en este caso, no un incumplimiento, pero sí un posible incumplimiento de cara al futuro una vez que entren en vigor estas normas, dado que las garantías que dispone la Convención, en este caso, merced a la legislación uniforme que pretende introducir la Unión Europea, no van a beneficiar, sino que al contrario van ciertamente a reducir las garantías en favor de posibles solicitantes de asilo. Una última cuestión que también permito señalar y que en este caso sí claramente pone de relieve una violación de la que es responsable el Estado español. La política de externalizaciones, de la que también se ha hablado con anterioridad. Bien, recordemos simplemente que España ha sido en realidad el promotor de la política de externalizaciones. Bueno, es verdad que en su momento le secundó Berlusconi con los acuerdos que concluyó en su día con la Libia de Gaddafi, pero que se fueron al traste por la revolución libia. España, sin embargo, desde mediados de los años 2000 lleva practicando con Senegal, con Mauritania y con otros estados a los que resulta difícil seguir la traza porque muchos de los acuerdos concertados son meros memorandos de entendimiento e incluso acuerdos a nivel de simple administración policial. Incluso en algunos de ellos ha intervenido sorprendentemente el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual aún más secreto.
Digo que en virtud de esos acuerdos, España, por tanto, pone en manos de otros Estados la gestión y, en último término, el control del acceso de los migrantes a nuestro país. Pero bien, es que en ocasiones incluso, conviene no olvidarlo, estos acuerdos conllevan incluso la actuación de personal policial español en el territorio de los Estados. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de una externalización que supone en la práctica confiar el rol, la tarea de gendarme de nuestras fronteras a sus Estados. Es que en muchas ocasiones lo que ocurre es que los policías españoles se desplazan a esos Estados para que ejerzan de gendarmes de esos Estados e impidan el que los buques, los cayucos, vengan de las costas mauritanas o de las costas senegalesas hacia nuestras costas. Bien, en este caso sí es evidente, y digo esto porque el modelo tiende a generalizarse, efectivamente se ha hablado aquí de acuerdos y más que vendrán. En las últimas reuniones del Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea se ha postulado el seguir el ejemplo español en esta materia, más que vendrán, por tanto. Digo que en ellos estas prácticas nos ponen en presencia de inequívocas violaciones y no solo porque confiemos la gestión al otro de nuestras fronteras. Ahí la cuestión, bueno, sería una cuestión simplemente de confiar determinadas tareas en el marco contrato internacional. De lo que hablo fundamentalmente es de la posibilidad de violar las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando precisamente nuestros agentes de policía actúan fuera del territorio español. Bien, conviene recordarlo, los policías españoles, por decirlo así, llevan una mochila en la que llevan necesariamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos donde quiera que estén. Por lo tanto, cuando actúan, si lo hacen en Senegal, en Mauritania o en Lagos, en Nigeria, están actuando, aplicando las normas del derecho español, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, ¿qué garantías hay efectivamente de que se verifique un comportamiento de nuestros agentes del orden en Nigeria, en Mauritania, en Senegal, cumpliendo las reglas y las exigencias de nuestro derecho, incluida la observancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos? Lo dejo ahí. Gracias. A continuación intervendrá Mauricio Valiente, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y abogado. Tiene la palabra. Muchas gracias. Desde una perspectiva municipal, lo primero que tenemos que decir cuando nos planteamos la pregunta de esta mesa, que es cómo afronta el Estado español sus responsabilidades internacionales, es que los ayuntamientos, los municipios, en este sentido, somos parte del Estado español y, por lo tanto, tenemos obligaciones al mismo nivel. Y esta primera reflexión me sirve para constatar una curiosa evolución que yo he podido comprobar en los últimos años. La participación municipal en programas de acogida, en el compromiso con las personas refugiadas no es nueva. Aquí en la Comunidad Valenciana, en Cullera, en el propio Ayuntamiento de Valencia, se han dado históricamente muchas situaciones de compromiso, de facilitación de medios. Sin embargo, lo que hemos visto en el último año y medio, en los últimos 2 años, es un cambio en la percepción de esta disponibilidad de ayuda. Ahora se ve con recelo que los ayuntamientos, fundamentalmente los ayuntamientos del cambio, pongamos nuestra contribución, nos pongamos a disposición y señalemos que queremos acompañar, que queremos ayudar a la acogida de los refugiados. Yo creo que es una curiosa evolución y creo que tiene una explicación. Creo que tiene una explicación porque esta evolución demuestra, en primer lugar, que el derecho de asilo no es un derecho como el resto que se puede interpretar en un contexto neutro. Tiene que ver con la lucha política, con la situación que vivimos en nuestro país. Y, en segundo lugar, que nos pone delante de nuestro análisis que de la crisis del derecho de asilo, de las políticas restrictivas que veníamos analizando en los últimos 15 años, hemos pasado a un auténtico fiasco, a un fracaso de las políticas del derecho de asilo
en la Unión Europea. Ya no estamos, ya creo que debemos de dar un paso en el análisis. Ya no es ni crisis del derecho de asilo ni políticas restrictivas. Realmente lo que hemos asistido en estos últimos años es a un hundimiento. Y esta actitud proactiva de los ayuntamientos, de los municipios, lo que visibiliza es la incapacidad de la Unión Europea y los Estados, que son sus principales actores, para garantizar este aspecto fundamental que es una responsabilidad de los Estados en su conjunto frente al desplazamiento forzado. Con este análisis, ¿qué es lo que creo que debemos de hacer, hablando desde el punto de vista municipal y representando aquí a un ayuntamiento? En primer lugar, creo que es muy importante que seamos ciudades militantes en la lucha de ideas, en la disponibilidad de acogida, que debe ser una disponibilidad permanente y que tiene que ser defendida en el discurso, porque no es cierto que haya unanimidad. Ayer mismo, celebrando el Día Internacional contra las Violencias Machistas, en otro contexto, pues escuché a la portavoz del Partido Popular meter la morcilla, que estaban ahí, estábamos todos los grupos, porque además era un valor de nuestra civilización que teníamos que defender en este contexto. Claro, la morcilla tiene mucho contenido y refleja que efectivamente una actitud en la confrontación ideológica, en la defensa de por qué estamos reivindicando una acogida en nuestras ciudades, en nuestra Europa, es muy importante y es un aspecto que debemos de acoger el conjunto de las ciudades que tenemos esta posición. En segundo lugar, creo que tenemos que tomar iniciativas concretas, a pesar de que generen situaciones conflictivas. Yo, por mi experiencia profesional, recordaba hace muy poco cuando podíamos conseguir que un ayuntamiento ofreciera 100 pisos o dijera que ponía a disposición su capacidad de los servicios sociales. Ahora mismo eso es un conflicto, en nuestro caso, con la Comunidad de Madrid. Es un conflicto cuando decimos aquí estamos, porque se interpreta como un ataque a la política de asilo o a la falta de coherencia en la política de asilo. Pues bien, yo creo que esas actuaciones concretas son necesarias y tenemos que ser capaces de desarrollarlos desde los municipios, porque tiene que ver además con esta responsabilidad y lo que decía al principio. Esta es una responsabilidad del conjunto del Estado y, por lo tanto, aunque no seamos los actores centrales a la hora de la distribución de competencias, sí tenemos una responsabilidad que tenemos que ejercer, Además, creo que hay un ámbito donde podemos avanzar de una manera decisiva, porque hay que ver también la realidad del refugio no solo desde el punto de vista de la acogida, sino desde el punto de vista del derecho al retorno, que es un aspecto fundamental que siempre hemos reivindicado. Está